Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tal, amigos, hermanos y hermanas? Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecido día, un domingo que es el día del Señor. Muchos se han gozado y están contentos. Y es un honor estar junto con el pastor Jorge Palomino. Y hoy en día vamos a abordar un tema de trascendental importancia: el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Es un tema muy importante, es la base del cristianismo. Gloria al nombre de Jesús. Buenas tardes, pastor Jorge Palomino. Buenas tardes, Edson. Dios te bendiga y Dios te bendiga a cada uno de los hermanos que están en transmisión y en sintonía. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pastor Jorge Palomino, hay muchos hermanos, muchos creyentes que han escuchado acerca del rapto. Si bien es cierto, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero ¿estará relacionada esta palabra con el contenido de las Sagradas Escrituras? Sí, hermano Edson, la palabra, claro, es bueno, en el término griego hay muchas formas, ¿no? Es una parusia, bueno, todo ello. En conclusión, el arrebatamiento es una revelación que le fue dado al apóstol Pablo. Bendito Dios. Y también los apóstoles entendían y aún esperaban la venida del Señor. Aún en ese entonces, por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice, ¿no? ¿Y dónde está tu redención? ¿Dónde está que va a venir Cristo? Y hacían mofa, burla, bendito Dios. Y él decía, es que estos ignoran voluntariamente que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, bendito Dios. Entonces, cuando hablamos de arrebatamiento, netamente hablamos que es una esperanza bienaventurada del creyente. Y en el Antiguo Testamento no lo conocían con ese tema, ni sabían tampoco, bendito Dios, pero tenían temas como la resurrección, ese tema, pero no netamente, sino ya el arrebatamiento. Tú sabes, Edson, que la Biblia es una revelación, y la revelación en el Antiguo Testamento está en construcción. O sea, a medida que se va haciendo los libros, se va revelando, develando cada vez más, bendito Dios, y una vez concluido ya hasta el Apocalipsis, tenemos la revelación completa. Maravilloso, gloria a Dios. Entonces, para definir, seguramente se están preguntando ahí la audiencia, ¿qué significa el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Será una manera de evacuación? Pastor Jorge. La Biblia nos habla, vamos a leerlo mejor con la misma palabra. Primera de Tesalonicenses 4, bendito Dios, 4:13. Vamos a hablamos. Pablo fue a los Tesalónica de una manera breve, bendito Dios, y no les pudo dar toda la doctrina. Gloria a Dios. De ahí envía, bendito Dios, posteriormente a Timoteo, bendito Dios, a sus colaboradores para que ellos continúen la obra. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, por favor. Amén. Nos dicen las Escrituras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, bendito Dios. Que dice ahí, seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Lo dice otro texto bíblico. Bendito Dios, esta era la esperanza que tiene la iglesia. Y esa es la esperanza que tenemos. La iglesia primitiva, dice, ¿no?
como algunos no tienen ya esperanza, pero nosotros sí. Lo que pasa es que, bendito Dios, ellos pensaban y decían, ¿cómo será los que han muerto? ¿Qué es lo que sucederá? Bendito Dios. Entonces el apóstol Pablo da una enseñanza, da la doctrina, bendito Dios, mediante esta carta a los tesalónicas, da esta enseñanza y dice, ¿no? Bendito Dios, que tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, yo no quiero que ustedes ignoren. Yo no les hablé de repente por la brevedad y la persecución que había, pero ahora mediante esta carta les voy a escribir qué es lo que va a suceder con los deudos, ¿no? O con los muertos, bendito Dios. Aleluya. Que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Primeramente ellos sabían que Jesús, era una doctrina fundamental de que Jesús murió y resucitó y no volvió a morir más. Entonces ellos entendían eso. Y luego les dice que aquellos que han muerto, dice, ¿no? O durmieron, dice, ¿no? El término es dormir. ¿Por qué? Porque Jesús los va a levantar nuevamente, bendito Dios. Ese es el término, ¿no? Que los va a volver a levantar, los va a volver a despertar. Bendito Dios. Y ese momento ocurrirá, dice, porque si decimos en palabras del Señor, aquí está Jesucristo, dice, ¿no? Porque el Señor mismo, el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde va a ser el lugar de encuentro? Aquí dice, en las nubes, para recibir al Señor juntamente con ellos. Bendito Dios, en las nubes, en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. El arrebatamiento, hermano Edson, va a ser antes de la tribulación, antes de los 7 años del gobierno del anticristo. Si bien la iglesia nace en el día de Pentecostés, también tiene como quien dice su final es en el día del arrebatamiento. Amén. Entonces estamos hablando de que el arrebatamiento, el rapto, es una manera de evacuar. Dios va a salvaguardar a su pueblo, la iglesia. Los va a librar de estos 7 años terribles bajo el gobierno del anticristo, que serán momentos de gran angustia, de pánico y de terror. Masacres de todo tipo, la sangre correrá como ríos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quiere librar de esto? Para eso Dios escogió una manera de salvaguardarlos. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Entonces queda claro de que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, antes del gran sufrimiento, porque hay muchos movimientos teológicos, hay muchas doctrinas que es a mediados de la gran tribulación. ¿Qué puede decir acerca de esto, Pastor Jorge? Hay varias posturas. Otros son pretribulacionistas como nosotros, o sea, antes de la tribulación, mesotribulacionista, la mitad de la tribulación, y post-tribulacionista, o sea, al final ya de la tribulación va a venir, va a arrebatar y nuevamente va a descender, bendito Dios. O sea, hay varios puntos y hay varias escuelas que enseñan de distintas maneras, pero vamos a ver a la luz de la palabra, bendito Dios, qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, si buscamos en 2 de Tesalonicenses, bendito Dios, el verso 2 de Tesalonicenses 7 al 9. Amén. Dice la Biblia: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Siga leyendo, por favor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Ahí nos está hablando, cuando habla el apóstol Pablo, aquí le da varios nombres al anticristo, ¿no? Aquí le dice inicuo, hijo de pecado, bendito Dios, que engaña al mundo con poderes engañosos que se le dará. Entonces, pero dice que hay alguien que lo detiene, bendito Dios. Por ejemplo aquí, el misterio de la iniquidad desde el momento que Jesucristo vino está en funcionamiento, pero ya está en acción. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que Él, o sea la iglesia, a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea el anticristo, el cuerno pequeño, bendito Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De eso ya habla la segunda venida, y el otro nos habla que va a ser antes. O sea, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? Que Él nos va a librar, como dice en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 3:10, no sé si lo puede buscar, hermano Edson. Nos habla que yo te libraré, ¿no? El día de prueba que va a dar al mundo entero, bendito Dios, hablando de la tribulación. Amén, dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Es justamente por eso nuestra postura es pretribulacionista. ¿Por qué? Porque Dios lo va a guardar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, bendito Dios, antes de la tribulación. Y nos habla la palabra del Señor. También, si lo puedes revisar, el libro de Daniel, Antiguo Testamento, bendito Dios, Daniel 9:27. Amén, nos dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ahí nos dice, y el verso 24 más, por favor. Amén. 9:24. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando, bendito Dios, le dice, entiende, esto es para tu pueblo, esto es para Israel, porque las 70 semanas de Daniel surge, como quien dice, ¿no? Se detuvo el reloj profético de Dios de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Israel ya no es nación, ya no hay templo y, bendito Dios, Jerusalén está destruido y hollada y los judíos están esparcidos en todas las naciones. Entonces ahí se paraliza el reloj profético de Dios. Entonces dice, entiende, esto es para tu pueblo Israel, dice. Israel. Bendito Dios. Ahí no dice iglesia, porque la iglesia misma, bendito Dios, para hacer un estudio un poquito más profundo y teológico, ¿no? Para sustentar bien por qué tenemos esa postura, ahí le dice, entiende, la última semana es conocido como la angustia de Jacob. Son 7 años que va a pasar de tribulación. ¿Quién? Es la nación de Israel. No está hablando ahí de la iglesia. Y otro punto más, el mismo Apocalipsis, quiero llevar un poco más Apocalipsis. ¿Por qué somos pretribulacionistas? Bendito Dios. En Apocalipsis capítulo 1, bendito Dios, verso 19, Apocalipsis da un bosquejo general. ¿Qué quiere decir? Dios mismo, para dar un estudio más, se puede decir, más ordenado, da un bosquejo general. ¿Qué quiere decir? Un armazón. ¿Cómo se va a entender el libro de Apocalipsis? Y si lo puede leer, por favor, hermano. Amén. Dice las Escrituras,
escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Divide en 3 puntos, ¿no? Primer punto dice las cosas que has visto. Es lo que nos habla desde el capítulo 1, verso 12, que ve la visión de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo del Hombre, con poder y gloria. Luego, el punto 2 dice, ¿no? Las cosas que son. Las cosas que son desde el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. O sea, es el periodo de la iglesia y está representado, bendito Dios, por 7 iglesias. Y luego el capítulo 4, hermano Edson, no sé si lo puedes leer, el verso 4, las cosas que han de ser después de esta, dice, o sea, después del arrebatamiento. Dice la Biblia, el Apocalipsis 4, verso 4, alrededor del trono había 24 tronos. 4.1, por favor. Amén. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas. ¿A quién está dirigido el Apocalipsis? A la iglesia. Amén. Bendito Dios. Entonces le está diciendo, sube aquí, está hablando, ¿y qué ve en los cielos? Una puerta y una voz, como dice, ¿no? Lo mismo que, bendito Dios, que Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como dice en 1 Corintios 15:52, porque se tocará la trompeta, dice. Y es lo mismo, hablando conmigo, y dijo, sube acá, porque Juan representa a la iglesia, y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, después ya la iglesia no sufrirá, sino será llevada a los cielos. O sea, después del arrebatamiento te voy a mostrar lo que sucederá, lo que se llama los 7 años del gobierno del anticristo. Luego esto es un escenario en los cielos, el capítulo 4 y 5, y el verso 6 ya nos habla del primer caballo blanco que representa el anticristo. Anticristo judío, falso profeta judío, los 144.000 judíos, los 2 testigos judíos. Es un trato, bendito Dios, hacia la nación de Israel. ¿Y por qué? Es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces tiene una consecuencia, bendito Dios. Entonces, por eso y por muchos más, ¿no?, textos bíblicos, nosotros no somos llamados para ira, dice, ¿no? Bendito Dios. Amén. Entonces nosotros no somos hijos de ira, bendito Dios. Amén, aleluya. Entonces, por ello es que nosotros creemos y estamos seguros, bendito Dios. Nuestra declaración de fe es que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Gloria a Dios. Está claro de que Dios va a salvaguardar, va a proteger de la lluvia de juicios que se caerá en la gran tribulación. Entonces Dios los llevará, se los llevará. Ellos no tendrán que pasar por la gran tribulación. Hay muchas personas, pastores, ministros, líderes que están enseñando que la iglesia pasará por la gran tribulación, haciendo una mala interpretación y un delito espiritual. ¿Y que ellos qué dicen? Que hay que vivir como sea, no importa la santidad, no importa si pecas o cualquier cosa. Ellos dicen, vamos a pasar. Pero vemos a través de la palabra de Dios que Dios no dejó a su pueblo cercano, a su corazón, no dejó que pasara por la ira. Nos dice el Tesalonicenses 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios libró a un Enoc antes de un diluvio, Dios librará a la iglesia antes de una gran tribulación. Así como Dios libró a un Noé de un diluvio, salvó a toda su familia. Dios no puede desamparar al justo, le dijo a Abraham. Entonces, amados, Dios no dejó a un justo Lot perecer junto con los sodomitas. No los dejó.
Entonces está claro de que Dios no permite que su pueblo pase por una gran tribulación. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué diferencia hay entre arrebatamiento, Pastor Jorge, y la segunda venida de Cristo? Ya. Justamente, acá hay un texto, hermano Edson, no sé si puedes Amén. ir a Isaías, el libro de Isaías, capítulo, bendito Dios, 26, versos 19 al 21. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Amén. Ahí nos da un resumen de lo que me estás preguntando. Primeramente, ¿qué ocurrirá? Aquí nos habla que los muertos en Cristo, ¿no? Es una resurrección de los muertos. Está hablando aquí, por eso dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Claro, ellos no tenían el concepto de arrebatamiento. Eso ya se le da, bendito Dios, al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, bendito Dios, la confirmación de que va a haber un arrebatamiento, un despertar. ¿De quién? De los muertos. Dice, tus muertos vivirán y sus cadáveres. Despertad y cantad, bendito Dios, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Ya, entonces el arrebatamiento tiene va a haber dos, bendito Dios, dos grupos. Primer grupo es los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces hay dos grupos aquí. Primero, suponiendo, si hoy día ocurre el arrebatamiento, este año 2021, bendito Dios, primero los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿no? Dos grupos, los muertos en Cristo y los que están vivos. Nosotros, por ejemplo, seremos transformados, este cuerpo de corrupción a incorrupción, este cuerpo mortal a inmortalidad, bendito Dios. Entonces los dos grupos se unen y el punto, se puede decir, de encuentro es las nubes, y de ahí recibiremos al Señor y Él nos llevará a la patria celestial. Pero ¿por cuánto tiempo? Ya hemos dicho que son 7 años que el anticristo gobernará sobre la tierra. Y acá dice, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, o sea, entra a los cielos, al aposento está hablando. Cierra tras sí tus puertas. Hemos visto que la puerta se abrió, entra a la iglesia, a los cielos. Entonces dice, escóndete un poquito por un momento, entre tanto pasa la indignación. ¿De quién la indignación? Dios está indignado. ¿Con quién? Con los moradores de la tierra. ¿Con quiénes? Con los que se quedaron. Jesús habló, dijo, 5 vírgenes son prudentes y 5 vírgenes son insensatas. Entonces la puerta se abrió, entraron 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. El trigo y la cizaña, dice, en ese tiempo no lo saques todavía, pero llegará un momento en que el trigo y la cizaña serán separadas, bendito Dios. Entonces entramos a los cielos, la puerta se abre, entramos en la morada celestial, dice. Entonces Dios, ¿con qué sale? Bendito Dios, ahí, ¿qué es lo que hace? Comienza a derramar los 21 juicios en la tierra. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis, hermano Edson, vamos a ver 2 escenarios. Un escenario en la tierra donde está el anticristo, bendito Dios, el falso profeta, los 144,000, los 2 testigos y los moradores de la tierra, y vamos a ver ángeles mandando juicio.
aquí lo dice. Esto es un resumen. Porque he aquí que Jehová sale en lugar, ¿para qué? Para castigar, ahí dice, al morador de la tierra. ¿Por qué? Por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ellas y no encubrirá más a sus muertos. Bendito Dios. Amén. Entonces va a castigar 7 años y después de ello la segunda venida de Cristo vendrá ahí. La primera venida solamente es para la iglesia llevar hacia los cielos. La segunda venida de Cristo va a ser visible, bendito Dios. Amén. O sea, son más o menos en un periodo de 7 años, antes de la tribulación, antes de que Anticristo aparezca, y posteriormente vendrá juntamente con la iglesia y aplastará, como dice, como pisa el lagar, ¿no? Bendito Dios, así será desmenuzado aquellos que en la guerra de Armagedón se presentarán y lucharon contra su nación Israel, bendito Dios. Entonces Anticristo y falso profeta serán lanzados al lago de fuego, ellos van a inaugurar. Pero son 2 eventos en distintos tiempos. Amén. Eso quiere decir, hermanos. Amén. Entonces está claro que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son 2 cosas distintas. Uno es que viene Jesús en las nubes y otro es que todo ojo lo verá. Uno es que en el rapto viene hasta las nubes, la segunda venida pisa esta tierra. Entonces hay mucha diferencia entre segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces estamos contentos y alegres de que la iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación. Jesucristo lo hizo de esta manera. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es la promesa del Señor Jesús en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Él dijo que 2 estarían en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado atrás. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en fracciones de segundo. Pero ¿cuándo? ¿En qué día? ¿Qué fecha? ¿Es prudente, Pastor Jorge, decir y señalar una fecha exacta? Bueno, aquí hablando del arrebatamiento, bendito Dios, el día y la hora, dice, nadie lo sabe, bendito Dios. O sea, el Señor Jesucristo nos habla y muchos han dado fecha, hermanos. Por ejemplo, bueno, el fundador de los Testigos de Jehová, Taser Russell, puso más de 10 fechas y sus seguidores también. Inclusive llegaron a vender sus casas, todo ello, bendito Dios. Pero la Biblia dice claramente, el día y la hora nadie lo sabe, bendito Dios. A ver, no sé si puedes ver Mateo 24:36. Amén. Nos dice la palabra de Dios. 36. 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 42 más, por favor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice velad, o sea, bendito Dios, nos habla de las vírgenes también, que ellas velaron, bendito Dios, pero unas estaban preparadas y las otras no. Y aún eso todas se durmieron, dice la palabra del Señor. Entonces, el arrebatamiento, el día y la hora nadie lo sabe, pero Dios dejó señales. Amén. Dios dio señales. La otra vez hablamos, bendito Dios, señales y tiempos, ¿no? Dios dio señales, pero también es el tiempo de Dios. Son 2 cosas. Te deja unas señales de su venida y te dice en qué tiempo voy a venir, bendito Dios. Entonces eso lo analizamos
en el programa anterior, bendito Dios, del advenimiento o la venida del anticristo, ¿no? El tiempo, señales y tiempos de la venida del anticristo. Entonces, una de las señales hemos visto que es Israel, que tiene que ser nación, la capital Jerusalén, y la construcción de su templo. Se construye su templo, ahí comienza la última semana, bendito Dios. O sea, estamos hablando 7 años. Entonces, el día y la hora es cierto, nadie lo sabe, pero Dios ya dejó en qué momentos y tiempos va a ser su venida. Entonces, tenemos nosotros un tiempo más probable. ¿En qué sentido? Que en este tiempo, por ejemplo, cualquier momento puede ser el arrebatamiento. Puede ser mañana, puede ser de acá un mes, un año, 2 años. Estamos cerca. Pero el día y la hora exactamente lo sabe el Padre Celestial. Lo sabe Dios, el tiempo. Hay bastantes textos, hermanos, de su venida, bendito Dios. O sea, el día y la hora que nadie lo sabe. Pero sí sabemos el tiempo. Y el Espíritu Santo en estos últimos tiempos está hablando: vengo pronto. Vengo pronto. Alístate, pueblo mío, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo? Prácticamente estamos viendo parte del Apocalipsis. Porque leer el Apocalipsis ahora es como leer el periódico, bendito Dios. Imagínate, hermano Edson, así como en los días cuando vino Jesucristo, los que más sabían que iba a venir Jesucristo eran los sabios. Ni los mismos religiosos, claro, ellos conocían todas las profecías, todo, pero ellos no sabían. Ahora inclusive hay un reloj, bendito Dios, que habla de que se termina el tiempo. ¿Quiénes crearon eso? Científicos. Y ellos nos hablan del efecto invernadero, ellos nos hablan que van a caer meteoritos, ellos hablan que va a haber una catástrofe en la Tierra. Inclusive este ateo Stephen Hawking dijo, ¿no?, que huyan, que el planeta Tierra va a ser destruido. Entonces, Dios da sabiduría al hombre y da entendimiento que va a ocurrir una catástrofe mundial, ¿no?, sobre esta tierra. Y eso nos habla, bendito Dios, de lo que ya está escrito aquí en la Biblia, en Apocalipsis, en el libro de Daniel, Zacarías, Jeremías, Isaías, así varios profetas, libro de Joel, nos hablaron ya, bendito Dios, de que va a venir la ira de Jehová. Se llama eso la angustia de Jacob, bendito Dios. Entonces ya la Biblia nos está hablando de que va a haber un periodo de tiempo que va a juzgar Dios. Pero ya el libro de Daniel nos dice son 7 años. Antes de ello, arrebatamiento, y posteriormente, después de los 7 años, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, para ya instaurar su reino milenial, bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces queda muy claro que el rapto de la iglesia está a las puertas. En cualquier momento suena la trompeta. ¿Pero qué trompeta? A la final trompeta. ¿Será a la final de las 7 trompetas del Apocalipsis? Para nada. En el pueblo de Israel habían distintos toques de trompetas. Entonces muchos tuercen las escrituras diciendo que la iglesia se va a mediados de la gran tribulación. Dios está desesperado. Sería fácil que el Señor nos recibiera en el cielo, pero Él viene a las nubes, tal cual lo hizo Isaac junto a Rebeca. Él se encontró a mitad de camino con su novia. Así es Jesús, con la novia nos esperará a mitad de camino, en el segundo cielo, en las nubes blancas. Qué maravilloso es estudiar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Dios nos está pidiendo en este tiempo prepararnos, estar despiertos y velar, porque ciertamente muchos se van a quedar. Muchos, son muchos, miles y miles y miles que se van a quedar, y miles que van a ser perseguidos. El anticristo va a desatar una cruel persecución, masacres de todo tipo, y mejor le fuera a aquel hombre no haber nacido que el que se quede aquí, porque será testigo
de grandes perversidades que el anticristo empezará a hacer. ¡Qué maravilloso! Entonces, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, es un evento muy importante para un cristiano. Pastor Jorge. Sí, es... Hablando, bueno, bendito Dios, hablando de los... Bueno, se le llama un curso, ¿no? Se llama escatología. Son eventos futuros que va a ocurrir. Entonces, uno de los eventos futuros, se puede decir, son varios acontecimientos de la iglesia. Vamos a ver 4 partes de la iglesia. Primera parte, hablamos arrebatamiento, es la esperanza bienaventurada. Después del arrebatamiento, antes de entrar a las bodas del Cordero, estamos hablando tribunal de Cristo. Y después del tribunal de Cristo, estamos hablando las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Y después de que, bendito Dios, que nos habla el Apocalipsis 18, la ramera cuando sea destruida, quemada, bendito Dios, se dará una cena, la cena de las bodas del Cordero. Después de cenar, comer, ahí hablar con el Señor, bendito Dios, luego se alistará la iglesia, bendito Dios, y el Señor Jesucristo en el capítulo 19 de Apocalipsis nos habla que descenderá, bendito Dios, descenderá ¿a qué? A tomar el reino sobre la tierra, bendito Dios. Porque si bien el reino de la tierra fue dado a Adán, bendito Dios, y Adán se hizo esclavo por obedecer al diablo y perdió la titularidad de la tierra, y luego va a ser dado ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso va a ser un desalojo, ¿no? Un desalojo en los cielos, en el tercer cielo, segundo cielo, y los abismos se abrirán y los demonios por eso atormentarán a los moradores de la tierra. Y luego la iglesia desciende, bendito Dios, en la segunda venida de Cristo. Y bendito Dios, uno de sus pies del Señor partirá, ¿no? Partirá en dos el monte de los olivos y se hará un terremoto tremendo y se hará un valle grande Israel y salvará a su nación. Entonces son 4 etapas de la iglesia que va a suceder. Claro, cada uno tiene una doctrina, bendito Dios, referente a la iglesia. Ahora, hay otra etapa que es de los moradores de la tierra, los que se quedan en el gobierno del anticristo. Esa etapa se llama, bendito Dios, primeramente descenderán los 2 testigos, Elías, Moisés, y guiará a los 144,000, como dice, a una evangelización mundial. Ellos evangelizarán y también se salvarán, bendito Dios, porque eso nos habla en Apocalipsis capítulo, bendito Dios, ya capítulo 7, nos habla de la alabanza en los cielos y le pregunta quiénes son. Estos son los que han salido de la gran tribulación, dice, ¿no? Y están alabando y adorando al Señor. Y esto también en Apocalipsis capítulo 6, que se les da vestiduras blancas, bendito Dios. Entonces sí va a haber también ahí salvación, pero ya va a ser algo más terrible. Ya el anticristo los torturará para que no acepten su marca. Al final de los 7 años, 3 años y medio es conocido como tribulación, y los 3 años y medio finales es conocido como la gran tribulación. Ahí es donde todos los juicios se dan de una manera frontal sobre la tierra, de una manera, bendito Dios, la ira de Dios. Entonces son procesos y cada uno tiene su estudio, ¿no? Cada uno tiene su estudio teológico, tiene un estudio más exhaustivo de cada tema, bendito Dios. Es por eso, hermano Edson, que nosotros creemos rotundamente de un arrebatamiento de la iglesia que será antes de los 7 años y la segunda venida de Cristo, que será culminado ya los 7 años para instaurar su reino aquí en la tierra. Perfecto. Veamos qué nos dice el apóstol de los gentiles, Saulo de Tarso, que posteriormente fue Pablo. Nos dice de esta manera: he aquí os digo un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará definitivamente la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, los cristianos que aún estamos con vida, sirviendo a Jesús, siguiendo a Jesús, dando testimonio de la palabra de Él, entonces esperamos una transformación. ¿Será que vamos a tener un nuevo cuerpo? Dios nos dará un traje espacial, algo que sea capaz de soportar el espacio para poder llegar al cielo. ¿Cómo es que Dios hará eso en el cuerpo de nosotros, Pastor Jorge? Puede buscar 2 de Corintios 4:14. La primicia es el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Él murió, Él resucitó. Lo mismo que el Señor Jesucristo ha ocurrido en su vida, eso mismo ocurrirá en la iglesia. Pero ¿quién transformó su cuerpo en cuerpo de gloria o cuerpo glorificado? Se llama eso, ¿no? Jesucristo en su primera venida vino a redimir el alma, o sea, vino a salvar el alma, bendito Dios. El alma que pecare, esa morirá. Pero ya en el arrebatamiento vendrá a redimir este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Este cuerpo, como dice, tiende al pecado, la concupiscencia. Entonces este cuerpo será transformado en cuerpo inmortal. ¿Para qué? Para que el Señor nos lleve a los cielos. No podemos viajar con este cuerpo, ni aun si nos ponemos traje espacial. No resistiremos el paso del primer cielo, segundo cielo y a la gloria de Dios. Y este cuerpo, esta carne, dice, no heredará y no entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber una transformación. 2 de Corintios 4. Amén, nos dice la Biblia, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Al Señor Jesucristo, a ver, Romanos 8:11 más, como quien dice, ¿quién resucitó al Señor Jesucristo? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está. La labor es algo así la escena. El Padre, y esto lo habló Jesucristo, no sé si, bendito Dios, si lo puede buscar, bendito Dios, nos habla el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, bendito Dios, Mateo capítulo 22. A ver si ahí lo puede buscar. Es esta escena, ¿no? Son la escena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que nos habla, bendito Dios, de que Él descenderá, mandará. Ahí lo tiene. Amén. 22, versículo. Habla del Rey, bendito Dios. Aquí está. Amén. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó y aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Amén. Resumiendo, no quiero abordar mucho, ese sí es un punto. El rey, ¿quién es el rey? El Padre. ¿Va a hacer bodas a quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo.
quien es el novio. Eso nos habla en el libro, bendito Dios. Él mismo dice, ¿no? Cuando le dijeron a Jesús, bendito Dios, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué sí los discípulos de Juan y los fariseos, no? Y él dice, ¿acaso que cuando el novio está con la novia es necesario que ayunen? Ya una vez que el novio sea quitado, entonces ayunarán. Hablando de que él es el de manera alegórica, ¿no? Él es el novio. Amén. Y también de manera alegórica nos habla, bendito Dios, esta parábola de que quien, el padre le dirá al hijo, hijo, anda a traer a tu novia. La novia, ¿quién es? Es la iglesia. Son hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo que viven en santidad y en obediencia. Entonces manda el Señor, desciende a las nubes, luego dice, ¿no? Al primer cielo, desciende del tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, y luego con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Justo el hermano nos habló. Las 7 trompetas del Apocalipsis lo va a tocar ángel, pero Dios mismo tocará su propia trompeta, ¿no? El shofar, bendito Dios. Él mismo tiene una trompeta, es la trompeta de Dios. Dios mismo descenderá y Él mismo tocará la trompeta, bendito Dios. Y cuando Él toque la trompeta, bendito Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿quiénes lo van a resucitar? Así como a Jesucristo el Espíritu Santo le dotó de cuerpo glorificado, así también a nosotros bendito Dios, nos transformará este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, bendito Dios. Y la labor, por eso dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero ¿qué va a redimir este cuerpo? Vemos la labor del Padre, manda al Hijo, el Hijo da con voz de mando, voz de arcángel, Él los resucita, pero el Espíritu Santo los transforma en cuerpo de gloria. A ver, no sé si lo puede leer para terminar esta idea. Juan 5, 28 y 29, bendito Dios. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Amén. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Sigue. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son 2 escenas. Pero ¿quién va a dar la voz y les va a decir que los va a resucitar? Bendito Dios, es el Señor Jesucristo. Ahí mismo en Juan 6:39 al 40 más, lo puede leer por favor. Amén. Nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está, yo lo voy a resucitar, dice Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, va a resucitar, ¿no? Y de las tumbas saldrán, dice ahí, bendito, al oír su voz, y estos irán a resurrección de vida, bendito. Es una doctrina del Señor Jesucristo que da a la iglesia. Pero el apóstol Pablo da el tiempo, ¿no? A él se le da, bendito Dios, esta revelación del arrebatamiento que va a ser antes de la tribulación, bendito Dios, antes de los 7 años. Entonces vemos, el Padre manda al Hijo a que traiga la novia, Él da el sonido, ¿no? El sonido de shofar, bendito Dios, su propia, de Él mismo, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, su propia trompeta. Entonces Él da la voz, y los muertos en Cristo de las tumbas, dicen, se despiertan, se levantan. Pero ¿quién transforma ese cuerpo de gloria? El Espíritu Santo. Entonces, y el lugar de encuentro es en las nubes, y de ahí es llevado al cielo, bendito Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces estamos esperando un cuerpo glorificado, semejante al Hijo de Dios. Aquel que le resucitó de los muertos también nos resucitará como a Jesucristo.
Tendremos un cuerpo probablemente así físico, un cuerpo palpable pero de gloria. ¿Recuerda usted cuando resucitó el Señor Jesús? Le tocaron. Él dijo, tóquenme y vean que yo mismo soy. Entonces ahora podemos entender que vamos a tener cuerpos celestiales semejantes al de Jesús. Hay una interpretación que ha estado corriendo por las iglesias conservadoras que dice que nosotros seremos ángeles. Y eso está errado. Los ángeles son seres celestiales, pero nosotros no seremos ángeles, seremos la novia. Las escrituras nos dicen que seremos como los ángeles, que no se casan ni andarán en casamiento. ¿No se alegra por esto, amado? ¿No se alegra por eso? ¿No se pone contento que en breve suena el shofar de Dios, la trompeta de Dios? No las 7 trompetas que se tocan en el Apocalipsis, que son tocadas por ángeles. ¡Qué maravilloso! El apóstol de los gentiles recibió esta gran revelación, recibió este gran misterio. Obviamente era un misterio para el antiguo tiempo. ¿Qué podía comprender Pedro del arrebatamiento? ¿Qué podía entender el predicador Lucas en el tiempo del rapto de la iglesia? Sin duda ellos no sabían nada todavía, pero Dios se lo otorgó y la reveló al apóstol de los gentiles, porque el rapto, amado amigo, compete a los gentiles, no a Israel. Amén, bendito Dios. Justo como hablaste, hermano Edson, de que una cosa son los ángeles, y 1 Corintios capítulo 15 nos habla todo sobre qué es lo que va a suceder los muertos en Cristo, sobre la resurrección, sobre el cuerpo mortal, inmortal, bendito Dios, pero hace una distinción antes de que todo eso ocurra. Pastor Jorge, haciendo un preámbulo, ¿qué sucedería si nosotros con esta misma carne, con esta misma sangre llegaríamos al cielo? ¿Qué sucedería? Al pasar nada más la atmósfera y a esa velocidad que viajaríamos, este cuerpo no resistiría. Se desintegra. Se desintegra, bendito Dios. Porque dice, nosotros somos hijos de luz. Y el apóstol Juan dice que no se ha manifestado lo que habemos de ser todavía. Porque este tabernáculo, hablando del cuerpo, la parte material física, ¿no? Bendito Dios, no se ha manifestado, sino esto se transformará en un tabernáculo celestial, porque esta carne y sangre no heredará, esta carne no heredará el reino de los cielos, porque está hablando de corrupción, de pecado. Entonces, ¿qué es necesario? La transformación, y eso ocurrirá en el arrebatamiento. Y llevándote al texto, bendito Dios, de los cuerpos, dice así, ¿no? 1 Corintios 15, 30, bendito Dios, 15:39 dice así: no toda la carne es la misma carne, sino que una carne de los hombres y otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. El 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero cada una es la gloria de lo celestial y la otra de lo terrenal. Y el verso 51 que nos has leído, bendito Dios, dice, aquí digo un misterio. Nos da a conocer porque él recibió la revelación de este misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Está hablando una transformación de este cuerpo terrenal, terrícola, hecho de tierra, de polvo, bendito Dios. Será transformado con cuerpo de gloria. Seremos como los ángeles, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Exacto. Allí en los cielos ya no va a haber esposo, esposa, hija, no, todos vamos a ser hijos de Dios, bendito. Ya no va a haber procreación ni reproducción, nada de eso, lo que aquí en la tierra Dios estableció de manera terrenal. Sino ahí a los cielos ya será un cuerpo incorruptible, como dice el verso 53, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea,
totalmente, nunca más va a morir. Por eso Jesucristo se llama el primogénito de los muertos en el libro de Apocalipsis. Es que Él murió, resucitó y no volvió más a morir. Entonces nosotros también, la iglesia, lo mismo que le sucedió a Jesucristo, nosotros moriremos, bendito Dios, aceptamos a Jesús, vamos a morir, resucitaremos con Él y nunca más moriremos, porque ya seremos transformados como un cuerpo de gloria. Gloria a Dios, qué maravilloso. Estamos esperando una resurrección para los que murieron en Cristo y una transformación para los que están en pie en la fe, firmes en la fe. Gloria al nombre de Jesús. Mire, amado, el Señor Jesús lo ha prometido. Si usted ha tenido un familiar que ha muerto, pero ha sido una persona fiel, piadosa, justa, íntegra, que ha muerto en el Señor Jesús, usted no tiene por qué entristecerse, no tiene por qué lamentarse, porque como los otros que no tienen esperanza, porque Él, Jesús, el Señor Jesús dijo: creéis en mí, creed también en Dios, no temáis. El que cree en Él tiene la vida y Él lo resucitará, porque Él es la resurrección y la vida. El que creería en Él no moriría. Amén. Gloria a Dios. Es algo prescindible, ¿no? Y es una doctrina. Bueno, esta doctrina era conocido como, se puede decir, la resurrección de los muertos, pero no se definía en qué punto, se puede decir, en qué punto de la historia o en qué punto de los planes de Dios ocurriría. Pero como dice Pablo, dice, ¿no? He aquí digo un misterio, o sea, algo oculto, algo que en la revelación en el Antiguo Testamento sí se nos habla. Inclusive Marta sabía cuando Jesús le dice, bendito Dios, tu hermano resucitará. Ajá, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, dice. Tenía conocimiento de una resurrección venidera. Amén. Es que ya, como lo hemos leído en Isaías, y Daniel 12:2 más, si lo puede buscar, hermano Edson, ellos sabían de la resurrección de los muertos, pero no sabían el tiempo, en qué tiempo bíblico se puede decir ocurriría, en qué tiempo teológico o en qué línea del tiempo ocurrirá, ¿no? Gloria a Dios. Nos dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Ahí está hablando dos resurrecciones. Una resurrección de los justos, que va a ser en el día del arrebatamiento, y otro va a ser resurrección de los injustos, que esto va a ser en el juicio del gran trono blanco o juicio final. Ya esto es después del milenio, después de la guerra de Gog y Magog, bendito Dios. Eso ya es posterior, eso está en el capítulo 20, verso 11 en adelante de Apocalipsis. Ya eso hablando del juicio final, que van a ser lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego, ¿no? Pero también van a ser resucitados y con cuerpo también serán lanzados al lago de fuego, bendito Dios, que es la segunda muerte. La primera muerte es en el infierno y posteriormente serán en el lago de fuego, bendito Dios. Gloria a Dios. Qué precioso ha sido, amados hermanos, compartirles acerca del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Estaremos cerca a ese evento tan esperado por los cristianos, Pastor Jorge. Hay mucho, hermano Edson, inclusive, mira, imagínate, hay algunos pastores, bueno, teólogos también estudiosos de la palabra, que ellos no pensaban ver este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo tiempos que están escritos en la Biblia. Un ejemplo, ¿no? Que nadie podrá comprar ni vender si nadie se pusiese la marca. O sea, la voluntad del hombre está siendo quebrantada, bendito Dios, si no se ponen una marca. Y eso lo estamos ahora en este tiempo viviendo. O sea, ya se nos está, como quien dice, adoctrinando al mundo entero, cosa que cuando el anticristo venga y te imponga su marca, bendito Dios, tú ya lo habrás vivido. Ya no te será, bendito Dios, algo novedoso, como quien dice, ¿no? Pero ya está escrito aquí en la Biblia. Habla que será como en los días de Sodoma y Gomorra.
varios países del mundo, más de 30 naciones hasta el día de hoy, y no sé si cada día o cada año está incrementando naciones que están aceptando el matrimonio igualitario, o sea, como Sodoma y Gomorra, la perversión. Y eso también nos habla señales. Israel ya es una nación. Los avances tecnológicos, los avances bélicos, bendito Dios, que nos habla la Biblia, todo eso ya está. En conclusión, bendito Dios, las unificaciones de las naciones, la Comunidad Económica Europea ya es una nación prácticamente, y toda la nación estamos conformando lo que es organismo de las Naciones Unidas, bendito Dios, y que tanto la ONU, la Unión Europea e Israel, bendito Dios, presentará su Mesías, el anticristo. Pero antes de que ocurra eso, la iglesia será arrebatada. Y otro punto profético más asevero es, bendito Dios, la construcción del tercer templo de Jerusalén, que todo está enmaquetado, inclusive todo ya tiene presupuesto. Si hoy día ocurre el arrebatamiento, a una semana, más tardar un mes, está construido ahí el templo. ¿Y quién hará eso? Todo lo hará el inicuo hijo de pecado, el anticristo, el cuerno pequeño, bendito Dios, o la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Ha sido un honor compartir con usted, Pastor Jorge Palomino. Nos toca a nosotros velar y estar atentos. Jesús dijo, cuando ustedes vean todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amados amigos, la Biblia en el Apocalipsis, despidiéndose, nos dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Gracias, que el Señor les bendiga mucho. Hasta la próxima. Buenas tardes, Pastor Jorge. Bueno, vamos a orar por aquellos amén. También que están aquí. Bendito Dios. Pidiendo oración. Nati Méndez. A ver. Bueno, nos piden oraciones y vamos a orar también por sus vidas. Vamos a, bendito Dios, a compartir y a orar también la bendición que Dios nos ha dado, bendito Dios. Vamos a orar por aquellas vidas, bendito Dios, que han oído este mensaje y que no han arreglado todavía su vida. Jesucristo dijo, bendito Dios, mediante el Espíritu Santo dijo, bendito Dios, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesús dijo, yo no he venido al mundo a condenar, sino a salvar, bendito Dios. Y no creas al enemigo que te dice, no, tú ya has sido desechado, tú ya no tienes salvación, tú has blasfemado al Espíritu Santo, tú has hecho pacto con el diablo. Eso es mentira, bendito Dios. Jesucristo vino a salvar, Jesucristo vino a perdonar. Y si tú le dices, Señor, me arrepiento, tú vienes al Señor con un corazón contrito, humillado, Él no desprecia, bendito, porque nuestro Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a orar, bendito Dios, por aquellas vidas que han estado en esta transmisión y aquellos que también escucharán. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Sama, Canta, Basaya, poderoso Espíritu Santo, Señor, te pido por aquellas vidas que se arrepienten, Señor, aquellas vidas, Dios mío, que se reconcilian, aquellas vidas que te reconocen como tu Señor y Salvador, Señor, Dios mío, te pido, y aquellos que están enfermos, oh, Rama, Handa, Basaya, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, te pedimos, Señor Dios mío, por aquella vida enferma, Dios mío, con ese cáncer maligno, sana bajanda la vasalla, con VIH, Señor Dios mío, con SIDA, en el nombre de Jesús, oramos y reprendemos, Dios mío, toda enfermedad, todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús, sé salvo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te rogamos, te lo pedimos, Abba Padre, en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios.
Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de Aleluya. ustedes. Será para la próxima, bendito Dios, que estaremos mediante esta transmisión. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendito Dios.